sustos han llevado hoy miles de personas en la costa gaditana por el terremoto. Sacudió anoche Granada y sus alrededores. Que ha tenido su epicentro a 100 kilómetros del Cabo de San Vicente. Y es que este es el movimiento sísmico más fuerte que se registra en esta zona. Cuando los cordobeses han notado un temblor de tierra. Se alertaban sobre todo por el ruido del temblor. El terremoto no ha provocado daños personales ni materiales. El sur de España, el norte de África, Marruecos, Argelia, está dentro de una zona que se denomina de colisión entre dos placas, que son la africana y la euroasiática. Acompañamos a un equipo del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada. Hoy su labor de investigación les ha llevado hasta la cueva de Nerja, en la provincia de Málaga. Bajo tierra parecen entenderse mejor los caprichos de la corteza terrestre. El terreno está sometido por el desplazamiento de las placas continentales, está sometido a esfuerzos. Eso hace que se acumulen esos esfuerzos en zonas determinadas que terminan rompiendo el terreno. Las cuevas, si son como estas, tipo rocosas, la roca hace que la onda sísmica se transmita más nítida y de forma más rápida. Volveremos más tarde a la cueva de Nerja. La ciudad de Granada está marcada en rojo dentro del mapa de sismicidad de toda la península. Los investigadores del Instituto de Geofísica han colocado instrumentos de medida en varios puntos de su casco urbano. También en los cimientos del Instituto López Neira, en el campus de la Salud de Granada. Por término medio venimos a registrar del orden de unos 10 terremotos al día. La inmensa mayoría son, por supuesto, microterremotos que nadie siente. Es un acelerógrafo, que es un instrumento pensado inicialmente para registrar terremotos fuertes. Estos instrumentos nos están suministrando una información muy importante dentro de la ciudad de Granada, sobre todo de momento en terremotos pequeños, para estimar cómo será en caso de terremoto más fuerte. Hasta este acelerógrafo llegaron las vibraciones del terremoto de Japón del pasado mes de marzo. Teníamos la sospecha de que el suelo aquí se movía demasiado en terremotos. Hemos visto que no es así. La zona oriental de Andalucía acumula mayor peligrosidad sísmica, pero los terremotos pueden suceder en cualquier parte. Probablemente en los últimos años quien se lleva el premio es Morón. Es muy relativo, porque uno puede decir que un año la sismicidad está ocurriendo en una zona y luego al año siguiente tiene una serie, un enjambre en Huelva o en Sevilla o en el norte de Marruecos, entonces cambia por completo. Vamos ahora a visitar una estación sísmica de la red sísmica nacional que está en un lugar aislado y nos vamos a dirigir a ella y vamos a verla. Nuestro recorrido nos lleva a la provincia de Cádiz. Antonio es ingeniero del Instituto Geográfico Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento al que le corresponde la vigilancia de los terremotos en toda la península. Para determinar el epicentro del terremoto, lo que nosotros necesitamos una serie de estaciones que por intersección nos dan la posición, esas coordenadas. Hoy día todas las estaciones sísmicas, en concreto los sismómetros, es decir, los aparatos que registran, se colocan en lugares muy aislados porque amplifican mucho la señal, para evitar que lo que esté amplificando no sea el movimiento sísmico, sino que sea el movimiento de las personas, el movimiento de los vehículos, el mismo movimiento que produce en el terreno el viento, el movimiento que puede producir en el terreno, por ejemplo, el oleaje del mar en zonas próximas al mar. El Instituto Geográfico Nacional tiene una veintena de estaciones sísmicas repartidas por Andalucía. Todas transmiten sus lecturas en tiempo real a la central del Instituto en Madrid. Aquí el puesto de control siempre está activo. Si hay un terremoto de magnitud severa, a ellos les corresponde dar la alerta a Protección Civil. Nosotros tenemos unas 100 estaciones en España detectando todos los terremotos que se producen. Somos capaces de detectar, por supuesto, terremotos de magnitudes muy bajas dentro de España y, conforme nos vamos alejando, pues terremotos de magnitud superior. Este es el registro en tiempo real del acelerógrafo que hemos estado viendo en el sótano del Instituto López Neira, en el campus de la Salud. Por su parte, el Instituto de Geofísica de la Universidad de Granada tiene su propia red sísmica que envuelve todo el territorio andaluz. Afortunadamente, los terremotos, aun estando en una zona de contacto, no son tan grandes como en otras zonas de colisión, ¿no? Las fallas, afortunadamente, no son tan grandes como las que hay en otras regiones.
Un escenario quizá parecido al que podamos tener en Andalucía se puede ver reflejado en el terremoto de L'Aquila, en Italia. Esperamos terremotos como máximo de magnitud de 6.5-7. El último terremoto conocido en Andalucía de dimensiones similares al de L'Aquila, en Italia, tuvo lugar el 25 de diciembre de 1884. Su magnitud fue de 6,5 grados en la escala Richter. En el epicentro, la localidad granadina de Arenas del Rey. Otras localidades cercanas, como Alhama, también sufrieron sus efectos. Dejó el pueblo de Arenas totalmente destruido, tanto que tuvieron que cambiarlo de ubicación y se reconstruyó a 500 metros del emplazamiento original. Hubo en torno a 1.500 muertos por diferentes causas, porque el terremoto fue el 25 de diciembre, fue por la noche. Si hubiera sido por la mañana no habría pillado tanta gente en sus casas, las calles eran muy estrechas y o bien morían la gente aprisionada por la caída, el hundimiento de la vivienda, o bien moría en la calle aplastada por la caída de los muros. Tanto o más destructivo fue el tsunami que llegó a las costas occidentales de Andalucía el 1 de noviembre de 1755. Lo originó el mismo seísmo que causó el gran terremoto de Lisboa, el mayor conocido en la historia de Europa. Primero llegaron los temblores, sacudiendo incluso la ciudad de Sevilla, donde gran parte de las viviendas resultaron dañadas. Una hora después, la gran ola de 14 metros de altura llegó al litoral. Los daños fuertes, donde hubo, pues se calcularon unos 1.250, alrededor de 1.250 ahogados, fueron en las provincias de Huelva y de Cádiz. El mar irrumpió con una violencia que ya hemos visto en los tsunamis de Indonesia o Japón. No fue el primero, ni tampoco será el último. Un maremoto similar podría repetirse cerca de nuestras costas. No todos los terremotos con mucha magnitud y en el mar producen tsunami. Para que ocurra un tsunami se tienen que dar tres características. Que sea el epicentro en el mar, que tenga una magnitud alta, generalmente superior a 7 o 7,5, y que la ruptura en el fondo del mar sea muy vertical. Preparados. Bueno, no hay un dispositivo de alerta frente al tsunami en el Golfo de Cádiz, ¿no? Pero muy probablemente el primer recurso con el que tendríamos que contar son buenos sistemas de detección. Para ello habría que instalar unas boyas en alta mar que confirmasen la presencia de tsunami. Las ondas sísmicas viajan a una velocidad muy superior a la velocidad del tsunami, con lo cual el terremoto lo podemos tener registrado a los 5 minutos, y si el tsunami tarda en llegar, como tardó en llegar en el caso del terremoto de Lisboa, entre media hora y una hora, tenemos un tiempo aceptable para tomar una serie de medidas de cara a alertar a la población. Ahora sería un poco más problemático, ¿no? Las costas españolas han crecido de forma casi exponencial, entonces muy probablemente sería bastante más dañino. Volvemos a la cueva de Nerja. Los técnicos del Instituto Andaluz de Geofísica van a revisar la estación sísmica. La estación sísmica está formada por distintos componentes. Uno, el principal de todo, es el sensor sísmico, que es esto que está aquí muy bien cubierto para que no le afecte los cambios de temperatura, no le afecte los cambios de presión. Todo va alimentado a batería para que en caso de que haya un fuerte terremoto y nos quedemos sin luz, el equipo tenga una autonomía de ciertas horas de funcionamiento. Todo va destinado a la prevención, porque en función de cómo ha habido un terremoto en un lugar, de lo fuerte que ha sido o lo débil que ha sido, pues tú puedes concienciar a las autoridades competentes para que las edificaciones sean de unas determinadas características. Cualquier edificación en Andalucía tiene que respetar la norma de construcción sismorresistente, que varía en función de la localidad. Los terremotos se ceban en los defectos de las construcciones, es decir, si una construcción es vulnerable porque está degradada por antigüedad o bien porque está mal ejecutada, esos edificios se van a caer con un terremoto de una magnitud moderada. La Alhambra ha sufrido muchos daños en numerosos terremotos. El más significativo quizás fue el del año 1431, cuando el rey Juan II intentaba tomar Granada. Hubo dos grandes terremotos que tiraron la muralla de Granada, varios palacios, varios castilletes, etcétera, etcétera. La preparación de los edificios, pero también de las personas, puede evitar que un terremoto se convierta en una tragedia. Algo en lo que los japoneses nos llevan una gran ventaja.
Si estás dentro del edificio, te quedas dentro del edificio hasta que pase el terremoto. Cuando pase el terremoto, sales del edificio y te pones en el espacio abierto, hasta que tú veas que la edificación no ha sufrido daño. Si estuviéramos acostumbrados como los japoneses, que tienen todos los años varios terremotos de magnitud 6 o 7, como los que esperamos aquí, que puedan ser destructores, pues lo llevaríamos mejor. Pero psicológicamente no estamos preparados. Desde el punto de vista constructivo, me gustaría creer que sí. Investigación, educación y prevención son las únicas armas contra un fenómeno que no avisa. Si queremos saber dónde, cuándo y tamaño con precisión, estamos muy lejos todavía de conocerlo. No vamos a poder resolver el problema de que no ocurra ese terremoto. Ocurrirá probablemente dentro de 100, 200, 300, 400 años o dentro de 4 días, no sabemos, ¿no? Un terremoto por ahora no se puede predecir cuándo va a dar. La Tierra es impredecible y puede dar en cualquier momento.